meditar en tu palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque nos concedes la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que nos concedas, Señor, discernimiento para poder comprender aquello que está plasmado en la Escritura y que es menester que nosotros escuchemos esa palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dame su lugar, hermano, por favor. Pablo le explica a la iglesia, hermanos de Colosas, acerca de la realidad que es el poder conocer al Señor y de cómo los grupos sectarios, por decirlo de una forma, empezaron a hacer de huecos para poder entrar y que la predicación bíblica, hermanos, se perdiera. Y lo empezaron a lograr, hermanos, al punto de que los colosenses comenzaron a tener ideas, hermanos, que contradecían abiertamente la predicación cristocéntrica. Empezaron a contradecir, hermanos, la divinidad de Jesús, cayendo en actos religiosos, rutinas, hermanos, actividades que apartaban. Así que Pablo les habla directa y claramente acerca de quién es el Señor, de lo que tiene que hacer el creyente al confiar en Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero ahora, hermanos, Pablo pone de por medio la razón por la cual él tiene la facultad de escribirles y de cómo en su carácter apostólico, hermanos, tiene la aprobación de Dios para hacer esa corrección. O sea, no nada más es cualquiera de decir, había algunos errores, hay que hacerlo. Pablo está diciendo específicamente por qué en el nombre del Señor él tiene la preocupación de que la iglesia de Colosas no termine por extraviarse completamente o perderse. Así que fíjense cómo lo dice. Acaba de hablar precisamente acerca de la obra de Cristo para reconciliar a la gente, al pecador, Dios. Y entonces dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Recordemos que esta epístola, hermanos, está dentro del bloque que llamamos las epístolas de la prisión. Así que Pablo está preso. Y para él, hermanos, no es que estuviera loquito, ¿verdad? Ya encadenado, risa y risa, diciendo que todo está bien. O sea, Pablo sabe que lo que está pasando, hermanos, es el precio por no negar la verdad de Jesucristo. Entonces, esta fue la causa, hermanos, por la cual incluso él fue llevado precisamente hasta Roma como preso. Él no faltó a nadie, no quebrantó ninguna ley, no era una persona peligrosa, hermanos. De hecho, a él lo agarraron, si se acuerdan, en el templo de Jerusalén, y lo agarraron los judíos. Y una vez agarrados los judíos, lo querían juzgar allí mismo. Y si eso hubieran hecho, hermanos, los judíos lo hubieran matado. Sin embargo, Pablo, siendo sabio, hermanos, hace uso de su recurso, que era la ciudadanía romana, y dijo, no me pueden juzgar a ustedes, apelo a César, y ese era un derecho que solo los ciudadanos romanos tenían. Así que de esa forma, hermanos, utilizando a los gentiles, Dios salva la vida del apóstol Pablo y llega hasta Roma a poder predicar en esa forma. Así que Pablo dice, todo esto que me ha ocurrido, lo único que yo puedo decir es que me gozo porque todo lo estoy pasando como resultado de ser cristiano. O sea, Pablo no está diciendo estoy pagando las consecuencias. Pablo está diciendo padezco en el nombre de Cristo. Y eso produce en mi corazón gozo. En otras palabras, hermanos, se levantó un dedo y señalaron a Pablo y le dijeron, eres acusado de ser cristiano. Pablo levantó la mano y dijo, soy culpable, soy cristiano. Y eso fue lo que llevó al apóstol Pablo, hermanos, a las prisiones de Roma. Así que Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Todo esto lo dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Todos los sufrimientos de Cristo fueron en favor del creyente, en favor del cristiano. Si yo me siento seguidor de Cristo, al decir, lo estoy padeciendo yo por amor a la iglesia, por amor de vosotros. Y entonces se explica, hermano, de dónde tiene esa autoridad o esa razón para hablar, de la cual fui hecho ministro
según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Quién comisionó a Pablo? Dice aquí, Dios me dio esta comisión con el objetivo de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Dios fue el que me miró y Él fue el que me hizo ministro del Evangelio. ¿Por qué? Porque Él tenía la intención de que yo le sirviera. No sé si Pablo habló con Lucas, ya que eran amigos, Lucas andaba con Pablo. Mientras Pablo estaba predicando, Lucas escribía el Evangelio, Lucas escribía los Hechos. Y entonces le dijo a Pablo, mira lo que voy a poner acerca de ti, lo que tú me contaste. Y le habla acerca de cuando la investigación de Lucas lo lleva a la casa de Ananías y le dice a Ananías, a mí Dios me habló y me dijo que él iba a llevar el Evangelio de reyes y gobernantes. Así que imagínense cómo hubiera estado esa plática si Pablo y Lucas hubieran puesto a hablar. Mira, Pablo, lo que voy a escribir de ti. Yo esto se lo pregunté a Ananías, tú no lo sabías. Pero yo se lo pregunté a Ananías y Ananías me dijo que Dios le dijo que vas a llevar tu palabra hasta donde no te imaginas. Y aquí estás, sí, predicándole a los gobernantes, predicándole a las autoridades. Así que Pablo dice, yo fui y me mandaron. Él mandó al Señor a predicar. Ahora dice en el 26, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era el misterio? Aquello que para la gente, hermanos, era un misterio. La persona de Dios. ¿Cómo fue esclarecido ese misterio, hermanos, acerca de la realidad de Dios en la encarnación? Así que eso deja de ser un misterio y todo aquel que cree puede entender en qué consiste la persona de Dios gracias a la revelación de Jesucristo. Gracias a que Jesucristo nos muestra al Padre, gracias a que Jesucristo se revela como el único camino, gracias a que Jesucristo se hace manifiesto, hermanos, en la cruz y muriendo por usted y por mí. Así que Pablo dice, esto era un misterio y estaba oculto, no lo entendíamos. Pero hoy ha sido manifestado, pero es específico, manifestado a quién. Aunque vino por todos, hermanos, no todos le creyeron. Aunque sabemos, hermanos, que Dios está aquí, no todos tenemos la sensibilidad de percibirlo. Y es una realidad, acabamos de cantar precisamente, hermanos, mi Dios es real. O sea, ¿cuántos realmente tenemos esa convicción de poder decir, yo puedo darme cuenta que Dios es real? Y puedo darme cuenta que Dios está en este culto, y está aquí, llegó temprano, tal vez llegó antes que yo, porque quería que su pueblo estuviera aquí, así que tengo que disfrutar y ver cómo este culto es para que Dios sea glorificado por sus santos. Así que solamente sus santos, hermanos, son los que tienen la facultad de comprender este misterio. Que en Cristo deja de ser un misterio, en Cristo ha sido revelado el misterio de Dios. Ahora Él, a través de su Hijo Jesucristo, hermanos, nos hace saber lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto no era complicado para esas personas, hermanos, incluso para la iglesia, porque recordemos que el gnosticismo empezaba a hablar acerca de lo grave que es lo material y lo complicado que es la relación con lo espiritual. Así que esto no puede tener relación. Y cuando aparece Jesús, hermanos, y dice que Él es Dios y demuestra que Él es Dios y resucita a esas personas con el pensamiento gnóstico, les costaba trabajo aceptar que Dios vino en carne a través de Jesucristo. Así que Pablo le está diciendo, no, claro que no, esta es una realidad y además profetizada. Dice 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Imagínense todavía eso. Si está bien, dijera el gnóstico, está bien, te acepto que Jesús es Dios. Ahora lo que viene es más complicado porque dice Pablo que Cristo está en nosotros. Hermanos, esto venía a desmoronar esa corriente de pensamiento que se había metido en la iglesia. ¿Cómo es posible que Dios esté en nosotros? O sea, sí entendemos que hay un Dios, pero deja que esté en nosotros y súmele, porque la mayoría de la iglesia, hermanos, es gentil. Todavía mayor, porque aquí había judaizantes en la iglesia de Colosas, había gnósticos y había adoradores de los ángeles, y eran los de la iglesia. Así que con esto, Pablo, hermanos, viene y le da así un zape a la iglesia para decir, miren nada más lo que está creyendo, pero aquí está la realidad, Cristo en nosotros. Y además de eso, súmenle que la mayoría de la iglesia universal, hermanos,
somos gentiles. ¿Y quiénes somos esos? Los santos que hemos creído en esta revelación de Cristo. Así que este misterio ahora está entendido gracias al trabajo apostólico, gracias a lo que hizo Pablo, gracias a lo que hizo Pedro, gracias a lo que hizo Juan. Y Dios lo plasmó aquí para que usted y yo creamos. Lo complicado, hermanos, es cuando la iglesia no le da tiempo a la Biblia. Y lo justificamos por cualquier cosa. Pero no le damos tiempo a la palabra. Miren cómo es importante lo que Pablo está diciendo a lo que había la predicación, la palabra de Dios. Así que sí es importante, hermanos, porque de lo contrario, sutilmente se empiezan a meter creencias que no van acorde a la palabra de Dios. ¿A quién anunciamos? ¿Cuál es la razón de la predicación de Pablo? Cristo, no más. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestro trabajo es hablar de Cristo, para que en Cristo toda persona sea renovada y podamos llegar con Dios y decir: este es el trabajo de nuestra predicación. Los hombres están tratando de parecerse a ti, Señor, porque quieren seguir tus pasos. A eso se refiere cuando habla de esa perfección en todo hombre, que podamos presentar, hermanos, ante Dios, a la Iglesia Cristiana Bautista Obrera en perfección. Poder decir: mira, Señor, aquí estamos predicando tu palabra, Señor, estamos motivando a servirte, el Señor, esta iglesia está levantando las manos para trabajar. Eso es la predicación de Cristo, es lo que está diciendo Pablo. No pongamos los ojos en todo aquello que pudiera sonar bonito, pero no glorifica a Dios. Nuestro trabajo es predicar a Cristo, nuestro trabajo es servir a Cristo, nuestro trabajo es servirle a Cristo. Y aquí es donde Pablo precisamente dice: ¿a quién anunciamos? Y dice: amonestando. Y no todos nos gusta ser amonestados, a veces es molesto que nos llamen la atención, pero Pablo dice: así es. De hecho, esta carta en eso consiste. Si no hubieran hecho eso la iglesia de Colosas, tal vez no tuviéramos nosotros la epístola a los colosenses. Pero la sutileza se metió, hermanos, y empezaron a creer cosas que no eran correctas. Y Pablo comienza amonestando, dice: a todo hombre, y además de eso, una vez que son la iglesia, hay que enseñarle a la iglesia. Hermanos, siempre tenemos que tener la disposición a aprender y a escuchar, aprender y a mirar lo que Dios tiene que decirnos. Qué importante es, hermanos, observar y escuchar, no con el ojo crítico, porque usted se va a encontrar, hermanos, en que todos los que estamos aquí, ¿cómo nos equivocamos? ¿Y eso qué es el pastor? ¿Y eso qué son los diáconos? Bien, sí, pero soy carne y hueso, no soy perfecto. Y créame que cuando he fallado, me he quedado con Dios y decirle: Señor, necesito tu ayuda porque cometí un error. Necesito que me fortalezcas. Necesito seguir aprendiendo. Me decían a mis hijos: ¿verdad? ¿Por qué sigues aprendiendo? ¿Por qué sigues leyendo? ¿Por qué sigues el pastor? Y precisamente por eso, hijo. Necesito seguir aprendiendo, necesito seguir leyendo, y voy a volver a leer la Biblia completa, en otra versión, pero la voy a volver a leer completa. Tenemos que aprender, hermanos, a dejarnos enseñar, a dejarnos amonestar, a que Dios hable a nuestro corazón y salir de aquí, hermanos, del culto. Decíamos en la escuela dominical, algunos de nosotros hemos salido, hermanos, con el corazón contrito de un domingo, diciendo: de verdad, el Señor me habló a mí. No sé si los demás hermanos escucharon, pero la predicación fue para mí. Porque Dios se dirigió a mí, nada más faltaba que la predicación se titulara "Jesús con atención", porque lo entendí y es para mí. Que pudiéramos entender esto. Pablo dice: necesitamos como iglesia ser amonestados y ser enseñados para poder presentarle ante Dios un hombre perfecto, para poder esforzarnos y que nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra familia sean, hermanos, perfectos delante de Dios. Que el Señor nos mire con agrado, porque somos siervos fieles, siervos que se sostienen en la palabra. Dice al final en el 29: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo reconoce que su fuerza, y por lo que inició, ¿se acuerda? Su gozo no viene de Él, viene del Señor. Cualquier cristiano, hermanos, que está dispuesto a servirle, puedo asegurar que se regocija en su ministerio. Y aunque es pesado, a veces es pesado, al final podemos terminar diciendo: mira, hasta dónde hemos llegado. Y ha sido solo porque Dios nos ha fortalecido.
Ministerios, hermanos, de nuestra iglesia, que trabajan, aún pese a todo lo que está en contra, y siguen. Ministerios de nuestra iglesia, hermanos, que siguen trabajando, aún cuando les han dicho no varias veces. ¿Y saben qué? Nada detiene la adoración a Dios. Nada va a detener el servicio a Dios. Nada puede hacer que Dios se quede sin ser glorificado. Y si nosotros decimos no vamos a cantar, hermano, ¿sabe qué? Este templo, cada pilar y cada piedra empezarían a cantar, hermano del Señor. Así que Pablo pone en claro, ve iglesia de Colosas, ve iglesia cristiana bautista Oriel, regocijémonos en cualquier adversidad y entendamos que el Señor vino a buscarnos, que el Señor se reveló a nosotros porque somos santos, no por ser perfectos, sino porque hemos creído en Él. Y cuando decimos esto, tenemos que entender que esto es una bendición. Como mexicanos somos pueblo gentil, y ¿sabe qué? El Señor se nos manifestó, y el Señor está entre nosotros, y el Señor está en nuestro corazón, como una realidad innegable. Esto, hermanos, nos hace responsables de poder anunciar el Evangelio, de ceder a la amonestación, de entender la llamada de atención y desear seguir aprendiendo para que nuestra vida sea agradable a Dios. Y mire que se lo está diciendo no a una persona, sino a una iglesia. Así que tomémoslo para nosotros, hermanos. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que hacer. Que no se nos olvide, hermanos, que hacer iglesia de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Así que tenemos, hermanos, tu palabra, no solo en nuestras manos, tengámosla en nuestra mente, tengámosla en el corazón, y que podamos, hermanos, todos como iglesia, ser hallados perfectos, haciendo la voluntad de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por lo que, Señor, le da a la iglesia de Colosas. Te rogamos que hables de la misma forma en nuestro corazón. Y si necesitamos ser amonestados, pues Dios, aquí estamos. Pero también queremos seguir aprendiendo. Disfrutamos tu palabra, nos deleita tu palabra, Señor. Guíanos, que podamos, Señor, agradar a tu corazón. Que tu iglesia, cristiano bautista, ahora tu iglesia, Señor, alegremos tu corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.